Señoras y señores, vamos a otro tema que nos trae fundamentalmente reflexiones, muchas reflexiones. Me acompañan Óscar Ayerbe y Fidel Araujo, insertados en el drama de aquel episodio de ingrata recordación, insertados en el recuerdo y en la injusticia, en un odio acérrimo de parte del expresidente Correa contra los gestores del 30 de septiembre del 2010, que se recordó precisamente en las últimas horas. Óscar Ayerbe y el mayor Fidel Araujo, les quiero dar la más cordial bienvenida. Ustedes están pidiendo, Óscar, al gobierno nacional desclasificar la información del 30S. ¿Para qué y por qué? Efectivamente, el día de ayer concurrimos a la Presidencia de la República, le entregamos un documento al presidente Lenín Moreno. ¿Qué reúne ese documento? El documento relata un proceso muy puntual de los acontecimientos del 30S, de tal manera que ubiquemos el escenario en la historia. Y finalmente, en la parte de la petición, concretamente se le pide que se levante la reserva y se desclasifique todos los documentos vinculados con el 30S de todas las instituciones del Estado. ¿Qué rectificaciones deberían imprimir los sólidos, los sólidos elementos que constituyeron la política del 30S desde el lado correísta y desde el lado eminentemente ciudadano y policial? El 30S es una lección histórica que amerita una profunda reflexión de todos. Los funcionarios públicos que tienen el poder, los ciudadanos en su conjunto, las instituciones y los responsables de cada una de ellas, porque es absolutamente claro e indudable que nunca más el país puede tener nuevamente un 30S. O peor aún, persecución política que determine sentencias en contra de inocentes. Nosotros estamos absolutamente claros y convencidos que la utilización del poder político del Estado y la manipulación de la justicia, que si Correa corrompió al Estado, lo más corrupto del Estado es la justicia, porque finalmente... ¿Qué prevalece? Y prevalece no solamente por los casos del 30S y otros de persecución, sino que finalmente debemos poner el dedo en la llaga. Todos los usuarios del sistema judicial se confrontan al escenario de la corrupción de jueces y fiscales que cobran dinero para poder tomar decisiones a favor o en contra de los litigantes, acusados o acusadores. Es demencial todo lo que ha pasado en el caso 30S. Inocentes forzados, extorsionados a entregar recursos económicos a fiscales y jueces, siendo inocentes, para que no sean inculpados. Muchos de ellos que no tuvieron, algunos que tuvieron recursos lo hicieron, otros se endeudaron, otros al churco, y los que no pudieron están presos. ¿Qué beneficios acarrearía el hecho de que desclasifiquemos el 30S, que fue, me parece, el petitorio fundamental del grupo de ciudadanos que han ido a Palacio Nacional? Le pregunto esto a usted, señor mayor Fidel Araujo, una promesa militar en esos tiempos que acabó prácticamente con su carrera por obra precisamente de los insucesos del 30S. Licenciado, buenos días a los distinguidos radioescuchas. Ingeniero, buenos días. A ver, el día de ayer yo estuve en el Consejo de la Judicatura, la acción que ha llevado adelante el señor ingeniero fue en la Presidencia de la República. Acá estuvimos un grupo de... pero con el mismo propósito. Con el mismo propósito, justamente, pero fuimos recibidos por el Consejo de la Judicatura en pleno. Ah, qué bueno. Porque las denuncias que las hemos hecho desde ya casi un año
y estamos ejerciendo nuestro derecho a buscar celeridad, porque si no en diciembre va a prescribir. Así es. Y ahí ese escenario es el de la impunidad. Y Hay por que todo lado decirle, nosotros... Hoy estamos inaugurando, señores miembros del Consejo de la Judicatura, disimuladores de Carondelet. Disimuladores de Carondelet. Hoy es 1 de octubre y esta historia terminaría con la angustia reivindicadora de ustedes el 31 de diciembre de este año. Estamos apenas contando con un poco más de octubre, noviembre, diciembre, menos de 90 días. Pero es que las evidencias, licenciado, y los distinguidos... ¿Por qué acabó su carrera militar usted, Fidel? Bueno, mire, sabemos la historia, y aquí los micrófonos me han permitido. Yo estaba en servicio pasivo esa época, ¿no? El 2010. Yo ya estaba en servicio pasivo. Pero más allá de la carrera, es la destrucción de la familia que es lo fundamental. Y la destrucción de la dignidad que es construida durante años. Y es el legado que dejan nuestros padres. Y yo voy a persistir para recuperar el honor que intentaron avasallar, pero hemos resistido con la frente en alto. Desde luego. Y hasta donde podamos, con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, seguiremos enfrentando a quienes tienen esta responsabilidad, a quienes son autoridades. ¿Enfrentándoles en qué? Enfrentándoles en el sentido que lo que estamos luchando, nosotros estamos buscando justicia, que ya no se dilate más. Porque las evidencias son extremadamente... Pero explíquele a la gente, ¿qué ¿cuáles se son está las dilatando? evidencias? Por ejemplo... ¿Qué se está dilatando? Se está dilatando, por ejemplo, que ya siga este proceso de revisión de lo que yo fui acusado. Este señor se inventó que yo le he querido matar. ¿Quién es este señor? El señor Correa. Se inventó que yo he estado al frente de la policía, 7 meses en el penal por eso. Entonces... Todo esto estamos persistiendo para quienes motivaron fuera de la ley. ¿Quiénes? Fiscales, jueces, ¿cómo habla el ingeniero? Extorsionadores. Estos jueces que se allanaron a lo peor que existe en una sociedad, que es la corrupción, que es la presión del poder político para sentenciarnos. Entonces, vamos a persistir. Esperamos que la doctora Salazar, como fiscal general de la Nación, ponga el pie en el acelerador en estos casos. Okay. Porque está bien motivado. Las evidencias, ¿cuál? Ya vamos a vincular lo que dice la señora Pamela Martínez, que no es que dice, ahí están las evidencias del ejercicio de presión. La señora Laura Terán, y además, licenciado, yo tengo un exfiscal que ha hecho conciencia. Es un delator, es una delación que hizo dando a conocer el modus operandi de los asesores del señor expresidente Rafael Correa. Pues, haga el favor de comunicarnos. ¿En qué consisten esos...? Rápidamente. En un restaurante de acá de Tumbaco fueron convocados fiscales para darles nuestros expedientes, es decir, estos señores tienen que ser acusados. Ellos decían, ¿y cómo fueron convocados a un restaurante de Tumbaco? Convocados. Sí. Y hay de parte evidencias del presidente Correa. Hay evidencias, hay en un informe de Contraloría. ¿Fueron emisarios a darles esta consigna? No, imagínese un asesor sobre los fiscales dando disposiciones de cómo debe administrarse justicia. Eran consignas. Está correcto, es consignas amorales, sí, corruptas. Y luego ¿qué quiere el señor presidente? Deben haberle dicho, o el señor presidente trae las siguientes menciones a ustedes, o sugerencias, exactamente, o órdenes. Órdenes, directamente, nada de su órdenes. A ver, el mayor Fidel Araujo debe ser sentenciado, porque yo ya fui, pues, puesto en libertad porque no existió evidencia en una primera audiencia, en derecho. Y esos jueces que dictaron en derecho lo sacaron. Entonces, ¿qué? Había que cooptar la justicia, había que extorsionarla. ¿Cuáles eran las consignas, Óscar? Bueno, es absolutamente claro que utilizaron jueces fiscales para condenar a inocentes y las consignas tenían relación a una obediente, sumisa
función jurisdiccional y obviamente presidida por Gustavo Yalga, el Consejo de la Era Judicatura. una justicia correísta. ¿Y por qué ha permanecido victoriosa, digamos? Ha permanecido al frente de los destinos de la injusticia y de la justicia ecuatoriana. Porque tienen absoluto poder, porque tienen todavía en este mismo momento... Le revistió de poderes. El 95% de los funcionarios de Gustavo Yalga siguen intocados. Gonzalo, no hay un solo fiscal, un solo juez que haya sido sancionado. Por eso quedó de Ni uno presidente solo. de la judicatura el mismo Yalga. Desde luego, cuando para hacer un seguimiento a esta cuando travesía. El doctor Julio César Trujillo emite el informe de evaluación del Consejo de la Judicatura, vinculaciones, de redes de control y justicia autoritaria, determina gravísimas infracciones administrativas, civiles y delitos penales. De tal manera que la pregunta es absolutamente concreta. ¿Qué pasó con el Consejo de la Judicatura transitorio y el permanente, el actual, el de la doctora Maldonado, que no le ha seguido de oficio las investigaciones pertinentes? Óscar Ayerbe presentó la denuncia en contra de Gustavo Yalga al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General del Estado. La fiscal general Diana Salazar dio paso y está en indagación fiscal la denuncia. En el Consejo de la Judicatura, los mandos medios, la Subdirección de Coordinación Disciplinaria ha inadmitido la denuncia de 23 funcionarios que tienen relación con Gustavo Yalga y que han sido denunciados con absoluto fundamento del informe de evaluación de Julio César Trujillo. No es invención mía. Ahí está toda la información. ¿Quiénes son los implicados? Néstor Albito, Ana Karina Peralta, Tania Arias, Rosa Elena Jiménez, Alejandro Subía, Luis Enríquez Villacrés, el juez nacional, que en ese momento era director provincial del Consejo de la Judicatura, Patricio Secaira, permanece de juez nacional, que también es con juez nacional, Pablo Tinajero, que es también juez nacional. Pueden imaginar, señores oyentes, estos son los jueces que permanecen en sus respectivas del caso prácticamente 30S, guaridas. Edgar Flores se han tomado la justicia. Gonzalo, Edgar Flores Mier. ¿Y qué dice el Consejo de la Judicatura actual? Actuaron en contra del 30S condenando a inocentes. ¿Y qué dice Miguel el Consejo Jurado, de la Judicatura voy actual? a decirlo, Silvia Sánchez, Marcos Rodríguez, Luis Enríquez Villacrés. Siguen ahí de jueces nacionales y están en evaluación. ¿Y hasta cuándo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para decir que Álvaro Ojeda, Pablo Tinajero, Cintia Guerrero, que aparecen en los documentos de Pamela Martínez, y que eran los que manipulaban, ponían, sacaban jueces, fiscales, y ordenaban y mandaban? ¿Qué ¿Y milagro qué pasa con Patricio la Secaira? desclasificación de los insucesos del 30S? La verdad. Brillaría la verdad. La verdad. Porque en las más altas autoridades que se supone deberían Miguel haber Araujo asumido, porque, se cogió a los policías, al mayor Araujo, y lo peor, 5 fallecidos, que es lo triste, porque lo que motivó este señor expresidente fue una lucha fratricida, matarse entre hermanos, irresponsable, y de ahí buscar a las personas para el supuesto golpe de Estado, que sabemos que fue una mentira, pero miserable. Entonces, perdone, ¿quién inventó ese guión? Correa, Rafael Correa Delgado, él, para crecer pues en popular, y lastimosamente la gente se creyó esta barbaridad. Por eso es que persistimos y hemos caminado con la frente en alto diciendo, eso es una mentira. Y se prestaron profesionales, entre comillas, de los administradores de justicia para crear esta barbaridad. Hacer el daño es rapidito, pero claro, desarmar el daño a la conciencia social, a la moral colectiva. Vea, ese fue el origen de toda esta barbaridad corrupta que estamos viviendo ahora. El aporte del coronel Carrión desde el lado de la Asamblea Nacional ¿ha sido para ustedes significativo? Hay que reconocer. Yo creo que ha sido un gran aporte. Él ha venido luchando desde el primer día
Creo que ese es un tema y un puntal que merece ser resaltado porque en la Asamblea Nacional, cuando él presentó varias propuestas, lamentablemente ese organismo del Estado que tiene la responsabilidad legislativa y de fiscalización no lo ejerció, no lo hizo. No es posible entonces pensar que en este momento, cuando nosotros tenemos las responsabilidades de visualizar a jueces y fiscales que condenaron inocentes, también hay que resaltar, por ejemplo, que Daniela Camacho, el juez Iván Saquicela, en derecho nunca sentenciaron a inocentes. Y por el contrario, la Asociación Víctimas 30S, a partir del famoso descubrimiento del documento secreto de la Contraloría General del Estado que determina que la comisión de la verdad, supuesta verdad, presidida por Carlos Vaca, utilizó fondos públicos ilegalmente por parte de la CNAIN y adulteraron evidencias, documentos, videos, fotografías, compraron testigos falsos, manipularon peritajes para condenar premeditadamente a inocentes. Eso no puede quedar en la impunidad. No queremos una justicia que persiga a nadie, que respete los derechos humanos, que respete los derechos de las partes procesales, pero que todo sea en el debido todos proceso. Los ecuatorianos pero la verdad. No puede ser que el señor Julio César y en estas Trujillo, épocas, ¿guardan ustedes la esperanza a Mayor Fidel Araujo de que ese objetivo se alcanzará? ¿O la cosa ya está condenada? Es la persistencia de quienes fuimos afectados y de la prensa independiente, que realmente ha llevado adelante un proceso desde el primer día de este 30 de septiembre. Y aquí esto no es echar flores ni hacer lisonjas, sino que si ustedes están con la verdad, la opinión pública tiene claro el asunto. Entonces, la aspiración es que aquellas personas que no estaban vinculadas y que están apareciendo ahora, que inclusive ejercieron funciones de comisiones de la verdad, y ahora en estas delaciones me entero que eran los principales propulsores de esta corrupción dentro de la justicia. Eso es lo que vamos a llegar y vamos a persistir, sin duda alguna. Lo que hemos podido hacer, Óscar Ayerbe. Vamos a persistir. Lo que hemos podido hacer, Óscar Ayerbe, Mayor Fidel Araujo, lo hemos hecho en honor a la verdad, a la búsqueda de la verdad. ¿Qué falta? Brevísimamente. Falta que cuando Julio César Trujillo determina que hubo intercepción ilegal de datos, ataque a la integridad del sistema informático, acceso no consentido fraude procesal, falsificación y uso de documentos falsos, destrucción de registros, asociación ilícita para delinquir. Dice, se presume fundamentadamente que hay graves responsabilidades del Consejo de la Judicatura y particularmente de su presidente Gustavo Yalc, vocales del Consejo de la Judicatura, funcionarios judiciales como Jaime Enríquez. Esto es el caso de persecución a Óscar Ayerbe que consta como caso emblemático número 1 en ese informe que cesó en funciones a Gustavo Yalc. Hago la denuncia en contra de Jaime Enríquez y lo declaran inocente, tengo que apelar, me niegan la apelación, tengo que poner otro recurso. Hago la denuncia contra Gustavo Yalc y los 23 funcionarios vinculados y niegan Sigue el correísmo en el Consejo de la Judicatura. Totalmente. Están sigue el correísmo en el Consejo de la Judicatura. Sigue intacto. Señora Presidenta, resuelve este problema. Volvemos. Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad.